¿Alguna vez has pensado en todos los secretos y misterios que encierra la Biblia? Es como un gran tesoro escondido en sus páginas. A lo largo de los años, las historias y enseñanzas han intrigado a muchas personas, desde los mayores hasta los más jóvenes. Pero hay un secreto especial que pocos conocen, escondido entre líneas, esperando ser descubierto. Quiero contarte la historia completa de la Biblia, la verdadera historia detrás de todo. Pero no es una historia más, no. Es una apasionante aventura en busca de la verdad, descubriendo antiguos secretos que han quedado olvidados con el tiempo. Prepárate para sorprenderte. Este vídeo desafiará todo lo que creías saber. No es un vídeo más, es un viaje apasionante que te hará pensar y repensar todo en lo que creías. Hoy analizamos un viaje inspirador a través de la historia completa de la Biblia. Exploremos desde la época de Adán y Eva en el hermoso jardín del Edén hasta los días de los discípulos de Jesús. Prepárate para una aventura que te tocará el corazón. Imagínese una época en la que solo existía Dios. Él siempre ha estado ahí, desde el principio de todo, el creador de todo lo que vemos a nuestro alrededor. En el principio creó los cielos y la tierra, y luego, en el sexto día, hizo al hombre y a la mujer a su imagen. Adán y Eva comenzaron su viaje en un lugar llamado el Jardín de Dios, donde vivieron en armonía con Él. Pero como ocurre con todas las grandes historias, había un problema. Adán y Eva desobedecieron a Dios y el pecado entró en el mundo. Tuvieron hijos, Caín y Abel, pero Caín cometió un terrible error al matar a Abel. La historia de la humanidad comenzaba con desafíos, pero también con promesas. A lo largo de los años, hemos visto suceder muchas cosas. Desde Noé y su arca durante el diluvio, hasta Abraham dejando su tierra natal para seguir a Dios. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, quien a su vez tuvo dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Jacob, que más tarde fue llamado Israel, tuvo 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Luego estuvo Moisés, quien guió al pueblo de Israel fuera de Egipto, a través del desierto hacia la tierra prometida. Enfrentaron muchos desafíos, pero también fueron testigos de milagros increíbles. Sin embargo, debido a su incredulidad, terminaron vagando por el desierto durante 40 años. Pero la historia no termina ahí. Hubo muchos reyes y líderes en el camino, como David, un hombre conforme al corazón de Dios, que trajo grandeza al pueblo de Israel. Cada página de la Biblia está llena de historias conmovedoras y lecciones poderosas. Entonces, prepárate para sumergirte en este viaje y deja que la palabra de Dios ilumine tu corazón. Descubrirá que la historia de la Biblia no es solo una historia antigua, sino una historia que todavía se escribe en nuestros corazones hoy. Conozcamos al rey Salomón, que reinó durante 40 años. Pidió sabiduría a Dios y Dios lo bendijo con mucha sabiduría y riquezas. Salomón fue muy famoso en su época. Construyó un hermoso templo en Jerusalén y tuvo un gobierno pacífico. Pero desafortunadamente se dejó influenciar por las muchas mujeres que tenía y su corazón se alejó de Dios. Solo en la vejez Salomón volvió a Dios y se arrepintió de sus errores. Después de Salomón, el reino quedó dividido. Su hijo Roboam no escuchó las súplicas del pueblo pidiendo alivio de los impuestos abusivos, por lo que 10 de las 12 tribus se separaron y siguieron a un nuevo líder llamado Jeroboam. Así comenzó el reino del norte, con su capital en Samaria. Durante 209 años, este reino tuvo muchos reyes, pero ninguno de ellos fue bueno y todos se alejaron de Dios. Dios envió profetas como Amós, Oseas y Miqueas para hablarle al pueblo y denunciar los errores de reyes y líderes. Pero con demasiada frecuencia sus palabras fueron ignoradas. En la época de Acab y su esposa Jezabel, el pueblo de Israel comenzó a adorar al dios pagano Baal. Dios envió al profeta Elías para mostrarle al pueblo que Baal no era real y para traerlo de regreso a él. Desafortunadamente, el pueblo de Israel continuó desobedeciendo a Dios, por lo que permitió que Asiria invadiera el reino del norte y llevara al pueblo en cautiverio. Asiria era un imperio cruel y sanguinario, y el pueblo sufrió mucho a manos de él. Después de eso, una mezcla de pueblos se estableció en la tierra de Israel, formando un nuevo pueblo llamado los samaritanos, quienes se convirtieron en enemigos de los judíos. Mientras tanto, en el reino del sur llamado Judá, también había muchos problemas. Dios envió profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel para hablarle al pueblo, pero a menudo no escuchaban.
Finalmente, Dios permitió que Babilonia invadiera Judá, destruyera el templo y llevara al pueblo en cautiverio durante 70 años. Pero Dios no abandonó a su pueblo. Después de 70 años, permitió que el rey Ciro de Persia liberara a los judíos y les diera permiso para regresar a su tierra. Reconstruyeron el templo y los muros de Jerusalén y renovaron su fe en Dios. Después de muchos años surgió una nueva generación, pero las cosas no iban bien. La gente todavía iba al templo, pero ya no estaban dedicados a Dios como antes. Hacían sacrificios, pero no con animales buenos y sanos, sino con los que estaban enfermos o heridos. Los sacerdotes tampoco enseñaban ya la palabra de Dios al pueblo. Con el tiempo, las familias empezaron a sufrir. Los matrimonios se estaban desmoronando y terminando en divorcio. El pueblo ya no creía que Dios los juzgaría por sus acciones, por lo que comenzaron a dejar de devolver los diezmos. Incluso yendo al templo, estaban lejos de Dios. Entonces Dios envió a un profeta llamado Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Con Malaquías termina el Antiguo Testamento. Después de esto, hubo un largo periodo de unos 400 años llamado período interbíblico o período de silencio profético. Durante este tiempo, se escribieron algunos libros religiosos y el Antiguo Testamento se tradujo del hebreo al griego. El imperio medo-persa fue reemplazado por el imperio griego de Alejandro Magno, quien difundió la cultura griega dondequiera que fue. Después de la muerte de Alejandro, su imperio quedó dividido entre sus 4 generales. Israel, a su vez, estuvo dominado por diferentes gobernantes, como los Ptolomeos egipcios y los seleucidas sirios. Con el tiempo, los romanos llegaron a dominar Israel. Uno de estos reyes romanos fue Herodes el Grande, quien construyó muchas cosas, pero también fue cruel y violento. Temía perder el trono e hizo cosas terribles. Fue durante el reinado de Herodes que Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo antiguas profecías. Jesús creció en Nazaret y a la edad de 30 años comenzó su ministerio, siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él, dándole poder para su ministerio. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, el diablo lo tentó 3 veces, pero Jesús lo venció usando la palabra de Dios. El diablo intentó derrocar a Jesús, tal como lo había hecho con Adán en el paraíso, pero Jesús salió victorioso. Lleno del Espíritu Santo, Jesús fue a Galilea, especialmente a Nazaret, donde creció. Fue a la sinagoga y leyó un pasaje del libro de Isaías, hablando de la misión que Dios le había encomendado: predicar, sanar y liberar. Jesús escogió a 12 hombres especiales llamados apóstoles y dedicó mucho tiempo a enseñarles y capacitarlos. Viajó a muchos lugares, predicando en ciudades, pueblos, campos y sinagogas. Realizó muchos milagros, como curar a los enfermos, alimentar a los hambrientos e incluso resucitar a los muertos. Vino a mostrar el amor y el poder de Dios a los hombres. Pero Jesús tenía una misión aún mayor: morir por los pecados de todos. Él vino para liberarnos del mal y reconciliarnos con Dios. Fue crucificado en la cruz, pero su muerte no fue el final. Resucitó al tercer día, mostrando que había vencido la muerte. Antes de ascender al cielo, Jesús ordenó a sus discípulos que esperaran el Espíritu Santo, quien les daría poder para testificar en todas partes. Después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, la Iglesia creció rápidamente y difundió el Evangelio por todo el mundo. El mensaje de Jesús continuó predicándose, primero en Jerusalén y luego más allá de las fronteras de Israel. Los discípulos, al igual que Pablo y Silas, viajaron a diferentes lugares, plantando iglesias y compartiendo el amor de Dios con todos. Pablo jugó un papel fundamental en la difusión del cristianismo a través de sus viajes y escritos misioneros. Durante sus viajes misioneros, fundó varias iglesias y estableció una sólida red de comunidades cristianas en diferentes regiones. Entre sus cartas más conocidas se encuentran las dirigidas a las iglesias de Gálatas, Corinto y Tesalónica, en las que ofrece guía espiritual, instala unidad y brinda instrucciones prácticas para vivir una vida cristiana auténtica. Pablo también escribió una carta más extensa a los romanos, en la que explica exhaustivamente la doctrina cristiana, discutiendo temas como el pecado, la gracia, la justificación y la salvación. Además,
Pablo enfrentó una serie de desafíos y adversidades en sus viajes, incluyendo oposición, persecución y dificultades personales. Sin embargo, perseveró con fe y valentía, confiando en la divina providencia para superar estos obstáculos. La vida y el ministerio de Pablo estuvieron marcados por una profunda devoción a Cristo y un compromiso inquebrantable con la difusión del Evangelio. Incluso frente al encarcelamiento y el sufrimiento, continuó proclamando el mensaje de salvación y esperanza en Jesucristo, dejando un legado duradero que inspiró a generaciones posteriores de cristianos. Después de su muerte, el legado de Pablo perduró a través de sus escrituras, que las iglesias cristianas de todo el mundo continuaron leyendo, estudiando y aplicando. Sus enseñanzas sobre la fe, el amor, la gracia y el servicio cristiano todavía resuenan poderosamente en los corazones y las mentes de los creyentes de hoy, ofreciendo guía e inspiración para una vida cristiana auténtica y comprometida. Dios te bendiga, y no olvides ver el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla. Allí nos vemos.